Hola, ¿cómo están mis hermanos en Pátzcuaro? Les mando un saludo de aquí de mi cuarto de oración y de estudio, aquí en Morelia, a todos de la iglesia, el Centro Cristiano Emanuel, y al pastor Pablo, a su esposa Salud, a todos sus hijos, a todo el cuerpo ministerial y a todos los congregantes y los invitados especiales también. Les mando un saludo, un abrazo, un gusto estar con ustedes, un verdadero gusto de manera virtual acompañarles en esta predicación hoy. Yo recuerdo cuando comenzó esa iglesia en Uruapan, me acuerdo de jovencito que mi mamá me decía que un hermano, Francisco Caro, estaba yendo de ahí de la iglesia de Uruapan a Pátzcuaro y reuniéndose con un par de familias y wow, mi mamá estaba tan contenta. Me acuerdo cuando me platicaba de que no, pues ya tenemos carretera nueva para de Uruapan a Pátzcuaro, llegamos en un 2x3 y ella pensando en el futuro, que se iba a levantar una tremenda iglesia ahí. Y pues sí, llegaron los hermanos Ernesto y Tina Duke, y pues muchos de ustedes saben la historia, y el hermano Pablo y la hermana Salud a trabajar con ellos, y pues se ha levantado una hermosa iglesia, y ustedes han trabajado mucho, muchas personas han participado, y es una preciosa iglesia. Los saludo con mucho amor, los felicito, y tengo muchas gratas memorias de ustedes y de la historia de su iglesia. Muy bien, pues ahora vamos a compartir algo de la palabra de Dios, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. El mensaje se titula así: tu futuro depende de que recibas palabra y visión de Dios. Tu futuro depende de que recibas palabra y visión de Dios. A ver, lean conmigo en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel 3:1, en la NBI dice así: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Fíjense, en ese tiempo dice, pues no, muchos no oían palabra de Dios y ni recibían visiones de parte de Dios. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Porque Dios no quería? No, más bien porque la gente no se prestaba, el hombre no se prestaba. Y quiero decirte que tu futuro está en juego, el de tu familia está en juego, el de tu iglesia está en juego. ¿Por qué? Porque si no recibimos palabra y visión de Dios, nosotros vamos a caer en los mismos errores en que cayeron el pueblo de Dios en siglos pasados. Y no solo eso, esta crisis que estamos viviendo ahora será más grande y más fuerte que nosotros, y nosotros no vamos a cumplir el deseo de Dios, cosa que Él está deseando lograr en nosotros y propósitos que Él está queriendo cumplir en estos días precisamente a través de esta grande prueba. Bueno, pero fíjate, cuando hay escasez de palabra y visión de Dios, la crisis nos gana. En tu familia, si hay una crisis y hay escasez de palabra y visión de Dios, la crisis familiar, matrimonial te va a ganar, va a poder más que tú. Si viene una crisis a la iglesia y si hay escasez de palabra de Dios y visión de Dios, esa crisis va a poder más y va a afectar demasiado a esa iglesia. Y ahora estamos hablando del futuro de Michoacán, el futuro de Pátzcuaro, de Morelia, el futuro de nuestra nación de México y del mundo. Estamos en crisis mundial como nunca antes. Todo está cambiando. Y aquí lo importante
Lo importante es con qué condición espiritual estamos recibiendo este mundo nuevo. ¿Con qué tipo de relación con Dios? He estado leyendo otra vez la Biblia y pues ya ven, terminan los primeros 5 libros con Deuteronomio y pasas a Josué, porque muere Moisés, que liberó al pueblo de Israel de Egipto, y Josué toma su lugar, y el libro de Josué habla de cómo entran a la tierra prometida, pero termina Josué y muere su generación, y comienza el libro de Jueces. Fascinante esta historia. Y terminando Jueces, tenemos el libro de Ruth, y terminando Ruth, nada más son 4 capítulos, es muy breve el libro de Ruth. Terminando Ruth comienza la historia de Samuel, el profeta, el último juez que también fue profeta, Samuel. Y hay 1 de Samuel y 2 de Samuel. Entonces he estado leyendo y viendo el panorama grande, la historia del pueblo de Dios en siglos pasados. Y quiero decirte que desde el principio, desde Génesis, desde el principio vemos al pueblo de Dios guiado por hombres quienes recibían palabra de Dios y visión de Dios. Abraham recibió palabra de Dios. Y vemos un carácter y una personalidad tras otra en la Biblia. Y ellos recibían palabra y visión de Dios. Y ellos son los que guiaban al pueblo de Dios. Luchaban, atravesaban pruebas muy grandes, pero siempre caminando hacia una meta, porque habían oído palabra de Dios. Siempre caminando con un objetivo, con un propósito bien definido, porque habían recibido visión de parte de Dios. Es muy interesante la historia de la Biblia. Pero fíjate, termina el Pentateuco, termina Josué, y llegamos a Jueces, y allí sucede algo al inicio del libro de Jueces y las cosas cambian. Vamos a leer Jueces 2, del 7 al 11, en la NBI. Jueces 2, 7 dice así: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Dice, y lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación. Fíjate lo que sucede, el cambio al llegar a Jueces. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. Creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas, fíjense el resultado de eso, hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Yo veo aquí algo muy fundamental, que nuestra relación personal con Dios siempre ha sido y siempre será la cosa más importante en nuestras vidas. Y esa relación con Dios contiene recibir palabra de Dios y recibir visión de Dios para nuestras vidas. Y en tiempos de crisis como la que estamos viviendo ahora, con mucha más razón, lo más importante es que caminemos con Dios, que recibamos de Él palabra, que recibamos de Él visión para nuestro futuro. Pero
yo estoy viendo, pareciera que en la mayoría de los casos y de las personas en este mundo, y también mucha gente en las iglesias, como que hay un adormecimiento, como que falta una claridad, falta un despertar, falta una sensibilidad, una dimensión de poder y autoridad, como que hay un adormecimiento, una inseguridad y una falta de un liderazgo espiritual tremendo. Y así fue en el libro y durante el tiempo de los jueces. Yo creo que en la mayoría de las personas hoy existe una condición espiritual superficial. Y yo veo que el futuro de muchos está en juego, porque hay escasez de palabra y visión de Dios en sus vidas. Yo veo, fíjense, a muchos muy amados hijos de Dios, con buenos corazones y sirviendo sinceramente a Dios, tratando de vivir la vida cristiana, pero al mismo tiempo yo veo una crisis más grande que su condición espiritual de ellos. Veo una crisis espiritual, por decir algo, de 20 metros de altura, una crisis, y veo condición espiritual nada más de 10 metros de altura, digamos. Está más grande la crisis que la espiritualidad. Hagan de cuenta un oso que pesa 250 kilos y frente a él está un hombre que pesa 80 kilos. Como que así parece esta crisis. La gente desconoce realmente el COVID-19. Los mejores científicos, los hombres más ricos, los más poderosos del mundo, todos están como en jaque mate. Todos están como, ¿y ahora qué? ¿Y por dónde? ¿Y cómo? Y el mundo como que se ha detenido, se le ha puesto freno a todo y la gente está confundida y hay un oso enorme frente a un hombre pequeño. Y yo estoy hablando, fíjate, estoy hablando de altura y de peso espiritual. Altura y peso de autoridad espiritual. Y altura y peso de un creciente conocimiento de Dios, acompañado de disciplinas espirituales fuera de serie. Esto es lo que yo veo. La necesidad es de que el conocimiento de Dios y el creciente conocimiento y relación con Dios y las disciplinas espirituales, que eso no solamente esté a la altura de la crisis, sino rebase la crisis. Solo así vamos a poder enfrentar la crisis con todas sus implicaciones y seguir adelante hacia un destino en Dios y cumplir propósitos a largo plazo en Dios. Para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, nuestro futuro. Tu futuro depende, nuestro futuro depende de que recibamos palabra y visión de Dios. Si no oímos palabra de Dios y si no recibimos visión de Dios, estamos perdidos. El futuro bienestar de nuestra nación depende de personas conectadas con Dios. El futuro bienestar de tu familia también depende de que haya suficiente condición espiritual. Estaba hablando con Andrés, mi hijo, en estos días. Le dije, oyes Andrés, en medio de todo esto que está pasando, yo veo algo, que Dios está queriendo llevarnos a una dimensión espiritual más alta, a una relación mejor con Él y a una relación mejor los unos con los otros.
Y yo veo que Dios nos está sacudiendo con un propósito. Quiere llevarnos a algo más alto en el espíritu. Y yo estoy convencido de eso. Y por eso todo lo que puede ser sacudido está siendo sacudido. Los trabajos, las finanzas, las reuniones, los eventos, el trabajo de la iglesia, el mundo comercial, del comercio y las finanzas, todo está siendo sacudido. ¿Con qué propósito? Para que quede únicamente lo que no puede ser movido, sacudido y movido. Esta predicación que comparto con ustedes hoy a través de esta grabación es un llamado urgente a que se levanten hombres y mujeres de Dios para estos tiempos singularmente desafiantes. Es un llamado para que se levanten hombres y mujeres diferentes a los demás. Hombres y mujeres quienes viven conscientes de un destino divino sobre sus vidas, conscientes de propósitos eternos operando en sus generaciones, desde nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Hombres y mujeres conscientes de propósitos eternos operando a través de nuestras generaciones. Y la necesidad de que no se interrumpa plan de Dios, no se interrumpa grandes deseos de Dios y destinos eternos de Dios, como sucedió en el libro de Jueces. Este es un llamado a que meditemos en nuestros caminos, que meditemos sobre nuestra condición espiritual, actual, real, que reconozcamos dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida real. Y que entendamos algo, que cuando hay personas caminando cerca de Dios, esas personas son una verdadera luz en medio de las tinieblas. Eso que ni qué. Porque cuando hay personas que conocen que Dios los ha llamado con un alto destino eterno y con un propósito trascendente en este mundo, la vida a su alrededor cambia y mejora de manera contundente. Fíjate, lo voy a repetir, esto es muy importante. Cuando hay personas que conocen que Dios los ha llamado con un alto destino eterno y con un propósito trascendente en este mundo, cuando hay gente así, la vida a su alrededor cambia y mejora de manera contundente. Entonces, quiero decir dos cosas y después compartir tres cosas al final. Estas dos cosas hablan de nuestra condición espiritual. Número uno, está mal. Escasea palabra y visión de Dios en términos generales. La condición espiritual ante esta crisis está deficiente, así como era en los tiempos de los jueces. Y esa es la razón por la que nuestras ciudades, nuestro estado y nuestra nación y muchas familias ahorita están vagando sin rumbo y sin destino. Fíjate en toda la confusión, fíjate en toda la división, fíjate en todos los problemas aquí en Michoacán y en nuestro país. La condición espiritual está mal. Y hay necesidad de que se levanten cristianos, amigos de Dios, conocedores de Dios, y que para este tiempo de la historia ellos sean usados para cambiar las cosas. Entonces, las dos cosas son que hay condición espiritual mala, deficiente, y la segunda es que Dios está llamando precisamente a una nueva generación de líderes espirituales. En nuestras ciudades, en nuestras iglesias, en nuestras familias, los hogares, los trabajos, Dios está llamando a una nueva generación. Así como después del tiempo de los jueces,
Dios levanta una nueva generación. Samuel, juez, profeta, que oía palabra de Dios y que veía, era vidente. Una nueva generación comienza, todo cambia con la historia de Ana y su hijo Samuel, un hijo milagro que ella promete a Dios y se lo entrega a Dios, y ahí comienza una generación que oía a Dios, que caminaba con Dios a través de Samuel, porque Elí y sus hijos, los líderes espirituales con el nombre, con el título, ellos ya no oían a Dios y ya no tenían visión de Dios. Y ese es como termina un tiempo de los jueces y comienza otro tiempo. Una condición muy deficiente, con poca calidad espiritual, y Dios llama a una nueva generación que se levante, y así siento yo que estamos viviendo una vez más la historia, lo mismo tú y yo hoy. Entonces Samuel llega y él escucha a Dios, pero fíjate para qué, para dar continuidad a los propósitos eternos de Dios. Es bien interesante cómo el tiempo de Moisés y de Josué, en Israel había propósitos muy específicos, ¿verdad? Ser liberados de la tierra de Egipto, atravesar el desierto, llegar a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida. Tenían metas, tenían consistencia, tenían un sistema también que les funcionaba de alguna manera, tenían un liderazgo teocrático definido, y todo el pueblo tenía una identidad singular y cumplieron un destino divino importante. Pero al morir Moisés y Josué, las cosas cambiaron. Y así está sucediendo en muchos casos hoy en día. Es urgente que en este tiempo tan difícil se levante una generación de liderazgo fresco, que escucha a Dios y que sepa guiar a la gente a través de estos momentos tremendos. Desde el libro de Génesis hasta el final del libro de Josué, el pueblo de Dios luchaba bastante, pero se movía hasta conquistar su tierra prometida. Pero en el libro de Jueces vemos un versículo que se repite, que podría resumir el enfoque del libro, y es donde nos dice en Jueces 17:6, fíjate, la Nueva Biblia de las Américas, NBLA: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Recuerdo en el Instituto Bíblico, hace 49 años, nos enseñaron todos los libros de la Biblia, y cada libro tenía como un versículo que resumía el libro, y tenía un lema ese libro. Y para el libro de Jueces, recuerdo, era el versículo que resumía todo ese libro de Jueces. ¿Cuál versículo? En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y el último versículo del libro de Josué es el mismo, se repite otra vez. Entonces como que resume el libro de Jueces, no Josué, Jueces. Y en el capítulo 3, al inicio del libro de Jueces, Jueces 3:7, también en la NBLA dice así: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Está hablando también del tono que se establece desde el inicio del libro de Jueces. Dice: y olvidaron al Señor su Dios, el Dios de sus padres, de sus abuelos. Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Fíjate, estaban haciendo lo que les parecía bien ante sus propios ojos, pero ya no tenían visión de Dios, ya no tenían palabra de Dios. Se olvidaron
y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. ¿Cómo cambia la historia cuando hay ausencia de hombres y de mujeres de Dios? Grandes logros del pasado. Estoy viendo el inicio de esta iglesia en Pátzcuaro. Estoy hablando de cuando mi mamá llegó a Michoacán como misionera, mi papá. Y cada generación ha tenido logros importantes en el pasado, pero muchas veces pierden su continuidad y pierden su destino que llevaban bien encaminado hacia el futuro y abortan propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque no aseguramos que se levanten personas dentro de las nuevas generaciones que conozcan a Dios personalmente y poderosamente. Y eso es lo más importante pensando en el futuro de tu iglesia, de tu ciudad, de nuestro estado. Eso es lo más importante. Hay una condición raquítica en lo espiritual. Esa es la verdad en términos generales, es la verdad hoy en día. Y urge que se levante una generación como la de Samuel. Fíjense, en el tiempo de los jueces, como en el tiempo de la crisis hoy, los propósitos que tenía la gente, el pueblo de Dios, más que nada, sus propósitos eran sobrevivir y vencer a sus enemigos. Los enemigos que siempre buscaban destruirlos. Para eso vivían, sobrevivir y resistir los ataques de los enemigos. Así vive mucha gente hoy en día, en este tiempo de crisis. ¿Cuáles son sus objetivos? Sobrevivir. Sobrevivir y vencer a los enemigos. Pero es que Dios tiene propósitos a largo plazo. Es que hay un destino en la historia de Dios y su pueblo y su reino y su iglesia. Hay metas por delante que no podemos perder de vista. Entonces el problema es que hay un muro, digamos, de 20 metros de alto, pero la condición espiritual y la gente espiritual nada más tiene 10 metros de altura. Entonces la crisis supera la espiritualidad y no vamos a poder hacerle frente y continuar con el llamado de Dios mientras el poder espiritual no crezca más que la crisis que estamos enfrentando. Haz de cuenta un oso grande ante un hombre pequeño y tiene que crecer ese hombre. Y yo veo que Dios está llamando a muchos de ustedes que me están escuchando ahorita y a mí a entrar en una dimensión nueva en estos días. Muy bien, pues se tuvieron que levantar personas nuevas, buenas, justas, que habían sufrido, pero que habían perseverado, como Elimelech y Noemí, como Ruth, después de que se murió el esposo de Noemí y sus 2 hijos y queda con sus 2 nueras. Gente buena, justa, que había sufrido, pero que había perseverado. De alguna forma veían el panorama grande y pues Noemí regresa a su tierra de Judá. Y su nuera, Ruth, va con ella. Porque ellos veían que había habido un tiempo difícil, que había traído mucho sufrimiento, pero tenían que volver y reingresar al futuro y al destino que Dios tenía para ellas. Entonces hicieron lo justo, unieron generaciones y toda la historia del pueblo de Dios comenzó a dar un giro, a cambiar notoriamente. Eso le pido a Dios para ti, tu familia, tu iglesia también. Porque de esta historia en el libro de Ruth, justo antes de Primera de Samuel, vemos a Boaz, quien se casa con Ruth, quien la redime, y luego vemos el hijo que tuvieron, pues fue Obed. Y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David.
ahí ya comienza a apuntar otra vez el destino, el propósito de Dios, cuando gente se reconecta con el llamado de Dios a largo plazo. Y pues nace finalmente, después de que comienza Samuel, ya conocemos la historia, un varón conforme al corazón de Dios, David. Y esto es lo que yo le pido a Dios en estos días, que se levante una generación como la de Samuel, que seamos más grandes y fuertes que esa temporada de jueces donde cada quien hacía lo que bien le parecía, y que escuchemos de Dios palabra y visión tengamos de Él en nuestras vidas. ¿Dónde comienza esta época? En Samuel, ¿dónde comienza el primer capítulo del primer libro de Samuel? Con una mujer llamada Ana. Ana, la mamá de Samuel. Hagan de cuenta, y con esto termino. La oración y el corazón de Ana. Esto es lo que pido a Dios que esté en tu vida. Esta oración y este corazón. Espiritualmente, para dar a luz una generación espiritual nueva que pueda estar más arriba que la crisis y que pueda tener más poder que los enemigos ahorita que nos rodean. Esta fue la oración y el corazón de Ana. Dios, mira mi situación. Ana decía, ya no puedo tener hijos. Ya no puedo con este dolor, con esta vida sin propósito y sin destino. Es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Dios, te pido un hijo, pero no un hijo nada más para mi satisfacción, sino para un mejor futuro para mi pueblo. Te lo voy a dar a ti para que Él te sirva a ti y continúe con tus propósitos. Dios, te entregaré mi hijo, el que tú me des para servirte a ti. Allí es donde comienza a cambiar todo. Todo cambia. Dios, mira mi situación, ya no puedo. Dios, te pido un milagro, te pido hijos, te pido una nueva generación. Te la voy a entregar a ti, Señor, para que te sirvan a ti. Y ahí comienza a cambiar todo. Padre Dios, yo pido un espíritu como el de Ana en todos nosotros, y que veamos el panorama grande, y que comencemos, Señor, a reconectarnos con ese destino desde que éramos pequeños, desde antes de nacer, Padre. Yo bendigo a la familia del pastor Pablo, a toda esa preciosa iglesia de Emmanuel, las nuevas generaciones que están levantando. Y yo declaro, Señor, que va a haber una perspectiva y una percepción y una visión celestial que va a reanimar otra vez. Señor, ahorita todavía ni se están reuniendo físicamente, pero pronto, Señor, van a regresar, pero con corazones renovados y con una condición más grande que la crisis. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.